Fundefa nace hace 2 años bajo la dirección de María Fernanda Salazar y el apoyo de un gran equipo humano, con la misión de promover la especialización y profesionalización a través del desarrollo de programas de grado, maestrías y doctorados. Fundefa cuenta con alianzas estratégicas en las mejores universidades de Argentina y el mundo, tales como Universidad de la Aconcagua, Universidad Nacional del Chaco Austral, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Cuyo. Maestría en Administración de Negocios, Maestría en Educación de Ciencias de la Salud, Doctorado en Ciencias de la Educación, entre otras. Fundefa es una organización reconocida jurídicamente por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, desde el 2017. Nuestro compromiso nos permite brindar la mejor asesoría para que cada profesional encuentre la institución que mejor se adapte a sus necesidades. Fundefa, sé la mejor versión de ti. Muy buenos días a todos los docentes, padres de familia, profesores, estudiantes que se dan cita hoy, miércoles 6 de mayo del 2020, a la clase abierta sobre epistemología compleja con la doctora Virginia Goffiantini para tratar importantes temas. Este es un esfuerzo conjunto, una iniciativa de la Red Ecuatoriana de Pedagogía, Fundefa y el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Rosario. Quisiera presentar a la doctora Virginia Goffiantini. Ella es docente de doctorado, maestría y tutora de tesis de posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, docente investigadora y profesora titular de tiempo completo en Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, México, docente investigadora y profesora titular de tutoría de tesis doctorales y de maestría en Multiversidad Mundo Real Edgar Morin y la Universidad Nacional de Rosario. Es docente titular de diversos seminarios de la carrera de postítulos de la Universidad Nacional de Rosario.
profesora del área de las instituciones 1 y 2 de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Ha sido ponente en varios eventos nacionales e internacionales y hoy tenemos una clase sobre epistemología compleja con la doctora Virginia Confiantini. Al final de la presentación de la doctora vamos a tener y recoger las preguntas que se vayan realizando en nuestro chat de esta transmisión en vivo. Para nosotros como Red Ecuatoriana de Pedagogía, Fundefa y Universidad Nacional de Rosario es un gusto tenerles todas en nuestras clases abiertas y sobre todo en temas tan importantes. Les dejo con la doctora Virginia Gonfiantini con epistemología compleja. Muchas gracias, Stalin, por la presentación. Bienvenidos nuevamente a Edúcate en Casa. Hoy vamos a tratar el tema de epistemología compleja. Le doy las gracias a este esfuerzo en conjunto de la Universidad Nacional de Rosario, al Ministerio de Educación de Ecuador, a la Red Ecuatoriana de Pedagogía y a Fundefa. Continuando con la clase que comenzamos el lunes y pensada las 3 clases como un continuo coherente y disruptivo, vamos a hablar hoy de epistemología compleja. El lunes habíamos hablado sobre las rupturas epistémicas de principio del siglo XX, que es la antesala a la conformación de las teorías de la complejidad a mediados del siglo XX por Edgar Morin. Habíamos planteado también, definiendo qué es la complejidad, por qué estamos hablando de teorías en plural y no de una sola teoría en singular, y habíamos planteado cómo estas rupturas epistémicas se basan a partir de la crítica y de la revisión de la modernidad clásica, principalmente del discurso cartesiano y del discurso de Newton, en tanto definición de conocimiento científico en el primero y la definición del método científico en el segundo. La epistemología compleja, producto de las teorías de la complejidad, lo que proponen justamente es otra epistemología para diferenciarse de la epistemología clásica. La podemos conocer en la bibliografía como epistemología compleja o epistemología de segundo orden, porque justamente lo que hace es marcar un espacio, una diferenciación con respecto a la epistemología clásica. ¿Qué nos va a ocupar la charla de hoy? Que si bien tenemos una presentación prediseñada, de la cual yo les voy a explicar, lo rico va a ser después poder posibilitar el espacio de las diferentes voces con respecto a los cuestionamientos y a las preguntas que puedan hacer. Vamos a plantear básicamente 2 cuestiones. Seguir retomando lo que habíamos planteado el lunes, de que las teorías de la complejidad es una nueva teoría de conocimiento, es una nueva forma de relacionarse o de pensar la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido a partir de la no linealidad y de la disrupción. Eso por un lado. Y por el otro lado, vamos a plantear enfáticamente que esta epistemología compleja surge a partir de la crítica al saber fragmentario, mutilante e encorsetado, de la disciplinarización del saber, y proponiendo una relación epistémica nueva basada en la interdisciplina y en la transdisciplina. Así que eso lo vamos a dejar para el final, para desde ahí poder plantear las dudas y las preguntas, porque me parece que eso es lo fundante, estos 2 temas son los fundantes de la epistemología compleja. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a explicar un poco las diapositivas para después dar lugar a las voces de ustedes. Vamos a comenzar con una frase de Edgar Morin y Carlos Delgado Díaz en uno de los últimos libros que se llama Reinventar la educación, del año 2016, en donde ambos plantean que el ser humano occidental u occidentalizado sufre 2 carencias cognitivas que le ciegan: la ceguera de los saberes separados y compartimentados, que desintegra e impide distinguir los problemas fundamentales y globales, y el occidentalcentrismo, que nos coloca en el trono de la racionalidad y nos da la ilusión de poseer lo universal. Interesante la cita, ¿no?
¿Desde dónde partimos? Volvemos a partir del mismo lugar en que parto siempre, todas las charlas, todos mis seminarios, todas mis clases. No podemos entender el hecho educativo si no lo entendemos en un contexto social, político, económico y cultural que lo determina, y no podemos entender el hecho educativo sin pensarlo entre la relación recursiva de teoría, práctica y teoría. A partir de ahí tenemos que también pensarlo en la situación que nos convocan estas charlas abiertas, estas clases abiertas, en situación de distanciamiento social. Entonces retomo una frase de una entrevista que le hicieron a Morán en marzo, el 12 de marzo de este año, que se titula Lo que el coronavirus nos está diciendo. En realidad es un poquito más larga, pero a mí me quedó esta frase que me parece interesante porque él hace la crítica a la fragmentación institucional devenida de esta fragmentación institucional pensada en el siglo XV con la construcción de los estados modernos. El virus está trayendo una nueva crisis planetaria a la crisis planetaria de la humanidad en la era de la globalización. Y revela, una vez más, nuestra interdependencia. La respuesta solo puede ser de solidaridad y la respuesta no tiene que ser fragmentaria y partidaria, sino que tiene que ser una respuesta planetaria. Entonces comenzamos a pensar cuál es el contexto histórico, social, político y económico en el cual nos encontramos hoy. La globalización se entiende de muchas maneras. Esto no lo digo yo, lo dijo Aristóteles cuando escribió su Metafísica, cuando dice que el ser se entiende de muchas maneras. Sacando el concepto de ser, tomo las palabras de Aristóteles y decimos que la globalización se entiende de muchas maneras. ¿Por qué se entiende de muchas maneras? Porque vamos a tener tantas definiciones de globalización, tardomodernidad, modernidad líquida, para hablar siempre de la misma cosa, en el cual se redefinen tres categorías fundantes del discurso, que tiene que ver con la categoría de tiempo, que tiene que ver con la categoría de espacio y que tiene que ver con la categoría de la relación sujeto-trabajo. El tiempo se presenta desde la virtualidad aórico, el espacio es virtual y la relación entre el sujeto y el trabajo está relacionada con lo que habíamos empezado a plantear como línea de investigación con Richard Sennett, cuando esta globalización, este neoliberalismo y esta posmodernidad nos invita a que lo que vale es lo instantáneo, por eso no podemos pensar en nada a largo plazo. Entonces se cambian las relaciones del sujeto con el trabajo porque no todo el mundo tiene un mismo trabajo a lo largo de su vida productiva, porque esta sociedad no puede pensar ni en nosotros ni en nada a largo plazo. Por lo tanto, las condiciones laborales cambian desde la virtualidad, distintas a las lógicas laborales de la presencialidad. Eso es una línea de investigación desde la sociología, que la plantea Richard Sennett, que le interesa, me parece fundante para la discusión educativa hoy. Esto lo vamos a retomar de la clase anterior para ver cuáles son las características de la modernidad clásica, cuáles son las características de la modernidad líquida, o sea, la segunda a fin del siglo XX, enfatizando las rupturas epistémicas a principios del siglo XX. ¿Cuáles eran las características de esta modernidad clásica? De donde nosotros venimos, de dónde viene nuestro sistema educativo, de dónde viene nuestra filosofía de la educación. La exclusividad de la razón para conocer la verdad. Esto es una ruptura epistémica fundante con respecto al movimiento anterior. Les recuerdo que los cambios de época generalmente se dan por tres causas. En la modernidad clásica se dieron las tres en simultáneos. Cambio en la racionalidad, o sea, cambio en el modo de conocer, descubrimientos geográficos y descubrimientos de instrumentos. Tenemos que recordar que la Edad Media, como la edad más larga de la historia de la humanidad, que dura 1000 años, se conocía de modo de revelación divina. ¿Qué significa esto? De ahí viene la concepción de la educación dogmática, porque a nadie se le ocurriría decirle a Dios que está equivocado en lo que está diciendo. Entonces la concepción dogmática, verbalista, memorística y repetitiva
este modelo pedagógico que nosotros no nos cansamos de criticar, viene de la Edad Media. Y justamente la modernidad plantea, con la salida de Dios de escena y la instauración del hombre como su racionalidad fundante, instaura la razón como único modo de conocer. Pero aparte, hay otra cosa muy interesante, no solamente saca a Dios de escena, sino que se instituye como amo y señor de todo lo creado desde una concepción etnocéntrica, eurocéntrica, occidental y cristiana, y esto a 500 años de distancia está dada por se plantea la pluricrisis planetaria, principalmente en lo que se refiere a el desgaste de la naturaleza. Y acá me gustaría escuchar las voces al final de los ecuatorianos principalmente, porque esto no pasa, esto no sucedió ni con el pueblo oriental, ni con el pueblo africano, ni con el pueblo ecuatoriano, en tanto los pueblos nativos. ¿Por qué? Porque el hombre literalmente, el hombre moderno se comió a la naturaleza. Y la cosmovisión nativa, no andina nativa en general, y andina en particular, nadie pensaría en comerse la naturaleza porque la naturaleza es la Pachamama. Entonces, por eso enfatizo que el modo de conocer exclusivo de la razón tiene una fecha y un origen en la modernidad clásica en Europa, en donde el hombre eurocéntrico, occidental y cristiano literalmente se empieza a comer a la naturaleza, cosa que los pueblos no occidentales nunca lo hicieron y nunca se le hubiera ocurrido pensar. Entonces, conocemos por medio de la razón. Los conocimientos, para que sean válidos y científicos, tienen que traducirse en lenguaje matemático. Por lo tanto, ese conocimiento es objetivo y se puede experimentar. Es la única validez que tenemos. La libertad del hombre para regir su destino y la democracia como única forma para vivir en la sociedad. A partir de las rupturas epistémicas del siglo XX, que nosotros habíamos hablado ayer, a fin del siglo XX, a partir de la década del 70, pero que sale a la luz en la década del 90 a nivel mundial, tenemos la modernidad líquida, la posmodernidad, el neoliberalismo, la globalización, en donde tenemos características distintas de ruptura con respecto a la modernidad clásica. Y esta modernidad líquida se caracteriza, y tomo líquido porque, bueno, tomamos la postura de Bauman, la pérdida de vigencia de las ideologías y de los metarrelatos, la realidad deja de tener un valor de uso para tener un valor de cambio, la búsqueda primaria de lo hedónico, el escaso respeto de la vida, y se fuma la diferencia entre sujeto y objeto. La crisis de la educación, disculpen, volvemos. La crisis de la educación deviene de la crisis de la modernidad y de la pluricrisis planetaria. ¿Por qué preguntarnos sobre las bases disciplinarias y epistémicas del saber científico moderno? ¿Por qué estamos hablando de epistemologías de segundo orden hoy? Porque evidentemente las formas de relacionarse con el conocimiento hoy no nos dan cuenta o no nos satisfacen o no responden a la complejidad de la realidad. Y acuérdense, cuando hablamos de la complejidad de la realidad, es que la realidad no es ni confusa ni desordenada, sino que tenemos que entender la realidad como objeto de estudio desde el punto de vista del entramado. Estamos transitando una crisis sistémica y una crisis de saber, unida además de la crisis sanitaria en que estamos envueltos como planeta. Las crisis nos hablan de una extrañeza del horizonte. Volvemos a retomar lo que habíamos planteado el lunes de Leopoldo Sea. ¿Cuándo se nos vuelve extraño el horizonte? El horizonte se nos vuelve extraño cuando las categorías de análisis que nosotros utilizamos para poder explicar el horizonte familiar del cual éramos parte ya no dan respuestas. Por eso estamos hablando de educación hoy. De que la crisis de la educación no deviene de la educación per se, sino que deviene de la pluricrisis planetaria. Esta extrañeza de horizonte que se manifiesta cuando los problemas de una época
no dan respuestas a las necesidades que se plantea la sociedad que los constituye. Por lo tanto, esos problemas y objetos se nos presentan como extraños. Yo les sugiero que retomemos continuamente este concepto de extrañeza de horizonte, porque es justamente esta extrañeza de horizonte lo que permite cambiar nuestras categorías de análisis y construir nuevos conocimientos para los nuevos desafíos de la época en las cuales nosotros estamos transitando. Por eso cuando hablamos de conocimiento, hablamos de conocimiento en tanto praxis. Lo retomamos en función de lo que habíamos dicho el lunes. Ese conocimiento en tanto praxis lo que nos indica es que es un conocimiento puesto en acción y la acción está determinada por el contexto social y político que va a posibilitar distintos modos de aprender esa realidad para poder emanciparnos cognitivamente. Si seguimos este planteo a partir de la filosofía de Sea, vemos que si bien desde hace algunas décadas el paradigma moderno, la modernidad clásica, la escuela tradicional, los sistemas esclerosados de las instituciones modernas, que todavía son las que nosotros participamos todos los días en nuestra vida cotidiana, familia, escuela, Estado, psiquiátricos, prisiones, matrimonio, infancia, el paradigma moderno evidencia crisis y grietas. Al mismo tiempo, surge un movimiento alternativo utilizando los intersticios. Porque si nosotros no utilizásemos los intersticios, no podemos salir del concepto de natural para construir desde lo cultural posibilidades de cambio. Cabe interpelarnos, cabe preguntarnos, ¿qué cambios y rupturas se han producido en el contexto local para que se efectúe tal autocrítica tan poco frecuente en la ciencia que nos obliga a revisar el mundo del saber? Esto es importante. La segunda parte. Esta autocrítica que nosotros nos estamos haciendo en nuestros modos de relacionarnos con el conocimiento es propia de nuestra época. Volvamos a pensar. 1000 años de Edad Media, en donde no había posibilidad de autocrítica porque el dogma no es autocrítico. Modernidad clásica, que tampoco había posibilidad de autocrítica porque la autocrítica no era científica, no se podía medir, no se podía controlar, no se podía cuantificar. Entonces, por eso, el análisis del contexto habilita o no espacios de intersticios. Entonces, en este momento tenemos muchos intersticios para poder pensar autocríticas, y por eso hablamos de esta epistemología de segundo orden, para pensar desde lo disruptivo propuestas de mejoramiento de nuestras prácticas educativas, pensadas a partir, no desde la linealidad del saber con la cual nosotros hemos sido formados, sino desde la disrupción que el intersticio habilita para poder pensar diferente y poder plantear espacios de autocrítica. Pensemos que en la Edad Media los espacios de autocrítica, llevaban a la hoguera. Las rupturas epistémicas y reorganización del saber moderno durante todo el desarrollo del siglo XX nos posibilitan pensar un sujeto que recursivamente es observador y observado. Pensar las implicaciones éticas en el devenir de las ciencias, ética y moral en el devenir de las ciencias, y pensar en la necesidad de que este sujeto se constituya desde su relación con el medio y no fuera de él. Que se piense desde el deseo y desde el eros aristotélico, pensado o definido como pasión, como deseo, como placer, desde la cultura y desde el sur. Desde el sur en mayúsculas, porque ahora también dentro de estas epistemologías de segundo orden o epistemologías complejas, interviene desde la perspectiva de la complejidad la línea de investigación que construye Morán del pensamiento del sur, que es distinta a las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos. Rápidamente, porque no me acuerdo si lo dijimos el lunes,
Morán, de Sousa, sociólogos, los dos, europeos, los dos, viven, los dos, construyen la categoría de sur con mayúsculas, porque el sur no es geográfico, sino que es epistémico. Este sur, a diferencia del norte, que es hegemónico, el sur lo que plantea es empezar a considerar la producción cultural, cosmovisiva, científica de este sur que durante 30 siglos ha sido borrado, dejado de lado del discurso científico. Por eso, la discusión hoy no debería ser qué es ciencia o qué no es ciencia, cuál es el conocimiento científico y cuál no es el conocimiento científico, sino que va mucho más profundamente, cala más profundamente en la reflexión epistémica, que todavía no se logra, y es discutir las cosmovisiones. Que el conocimiento cosmovisivo es mucho más grande que el conocimiento científico, es mucho más denso profundamente, teóricamente, y es recursivo y es dialógico. Y es propio del sur, porque el norte no tiene esa capacidad de reflexividad desde el punto de vista cosmovisivo. Entonces, eso también, si quieren, anótenlo como pregunta para el final, como para poder seguir abordando. Acá me quiero detener un poco. Porque la epistemología compleja o la epistemología de segundo orden se basa principalmente en la propuesta de dos personajes. Acá aparecen 4. Está la concepción de disciplina, que aparece con Descartes en el discurso del método. Está Morán, con la epistemología de segundo orden, que retoma dos teorías, 2 autores y 2 concepciones. Por un lado, lo toma Piaget en el concepto de interdisciplina. Piaget es el primero que empieza a hablar de interdisciplina a mediados del siglo XX, cuando le está dando un discurso de inauguración de un curso de doctorado suyo, diciendo de que en este momento, por aquella época, bien lejos en el espacio, bien en el siglo XX, en esta época no nos es suficiente seguir pensando disciplinarmente. Inaugura el concepto de interdisciplina. Paréntesis, vayamos a estudiar a Piaget con lo que corresponde a la epistemología genética. Por el otro lado, Morán toma los aportes de Nicolescu, físico cuántico, vive en París, en donde empieza a plantear y a construir el concepto de transdisciplina. Y es interesante porque este concepto de transdisciplina lo que hace es, desde la recursividad y desde el diálogo, hacer dialogar diferentes lógicas epistémicas. En el discurso transdisciplinario interviene como constitutivo lo científico, lo no científico, lo mitológico, lo religioso y todos los otros saberes que a lo largo de la historia de la humanidad quedaron excluidos. Entonces, desde una lógica recursiva, disruptiva, plantean nuevas formas de relacionarse con el conocimiento, no solamente científico, sino científico, no lógico, mitológico, con diferentes lógicas intervinientes de producción, circulación, selección y recursión entre todas. Entonces, esta diapositiva es la importante, la que funda la epistemología compleja. Porque, ¿qué es la disciplina? ¿Qué es la interdisciplina? ¿Y qué es la transdisciplina? Es el modo en que se relaciona un sujeto con un objeto. Lo que cambia es que en la disciplina tengo un sujeto con un objeto, con un método. En la interdisciplina tengo un objeto y se construyen entre las diferentes disciplinas que quieren abordar ese objeto de estudio, se construye una metodología común. Y en la transdisciplina se plantea la construcción de un objeto nuevo, y si yo estoy construyendo un objeto nuevo, todas las disciplinas que lo quieren abordar tienen que construir
una metodología para el abordaje de ese objeto. Por lo tanto, y esto lo vamos a ver en la última clase vinculado a la didáctica y vinculado al currículum, por lo tanto, la propuesta metodológica que plantea Morán en sus 6 tomos del método está pensado desde lo multidimensional y desde lo multireferencial, porque se construye en situacionalidad en función de la construcción del objeto que nosotros estamos haciendo. Pero ojo, no porque nosotros estemos reunidos acá significa que estamos haciendo inter o transdisciplina, y eso es importante. Hay una cita que se las debo para el viernes porque es muy clara, de Rolando García. Rolando García, era el esposo de Emilia Ferreiro, él ya fallecido, discípulo de Piaget, y da una definición fantástica de interdisciplina, que es justamente palabras más, palabras menos, lo que está diciendo que no porque nosotros estemos reunidos en este momento estamos haciendo interdisciplina. La interdisciplina se logra a partir del diálogo de saberes entre comunidades epistémicas. Traducido al castellano, ¿qué significa eso? Que el lunes nosotros no vamos a tener ninguna reunión interdisciplinaria porque es un error conceptual. Estamos todos juntos debatiendo una problemática, pero cada uno lo ve desde su disciplina de base. ¿Sí? Y por el otro lado, hay una cuestión, y acá lo retomamos a Foucault, que creo que lo vimos en esta clase, pero que lo vamos, en la clase del lunes, pero que lo vamos a retomar a lo largo de todas las clases, es que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, la delimitación de las fronteras disciplinares. Ninguna disciplina quiere ser ni objeto ni método a las disciplinas de al lado. ¿Por qué? Porque cuando se constituye la disciplinarización del saber en la modernidad clásica, surge o nace desde el punto de vista del poder. No todas las disciplinas valen lo mismo. Pensemos en los diseños curriculares, por ejemplo. Morín y Delgado, haciendo referencia al texto que le había dicho al principio, en Reinventar la Educación, nos dicen que nos invitan a pensar en una esperanza basada en las potencialidades de la educación y la política transformadas, en el pensamiento del sur, en la sustitución del estar bien o vivir bien por el buen vivir, la reconstrucción de los ideales del conocimiento, el aprovechamiento de la conexión que nos ofrece la infraestructura de la sociedad-mundo, la reinvención de la educación como dispositivo capaz de contribuir a la toma de la conciencia de los peligros que afrontamos y la comunidad de destino que nos define, y las acciones renovadoras que surgen desde la base, involucran a los ciudadanos y están hoy todavía dispersas. Me parece importante algo de explicarles. Los que estamos acá reunidos, me imagino que o somos profesores, o somos maestros, o somos investigadores, o somos padres, y lo que nos está ocupando y preocupando es el tema de la educación. Una educación de que pareciera ser que está en crisis. Yo tengo mi postura distinta con respecto a esto, y me parece que es importante hacer una aclaración teórica. Acuérdense de que Morán habla o piensa la educación a nivel macro. A él no le interesa ni el currículum, ni la didáctica, ni el docente, ni el alumno, ni la evaluación, ni dispositivos pedagógicos, ni lo que pasa en el salón de clases. Él está pensando cómo debería ser la educación, porque empieza a escribir sus textos de educación a final de la década del 90, para poder pensar la sociedad que se venía en el siglo XXI. Y todos los libros a posteriori de educación están pensando la educación desde el punto de vista de vinculación con lo social, con lo político, en relación a lo planetario. Morán habla de individuo, pero solamente habla del concepto de sujeto cuando construye su teoría de conocimiento. Y esto es importante, porque los que nos dedicamos a la educación saber que no son sinónimos las categorías de persona, de sujeto y de individuo. Entonces, que tenemos que tener una formación filosófica de base en la cual nosotros podemos argumentar cuál es nuestra posición epistémica
si nos referimos a que entendemos la educación desde el punto de vista de sujetos pedagógicos, o entendemos la educación desde el punto de vista de los individuos, o entendemos la educación desde el punto de vista de las personas. Una no es mejor que otra, obviamente, no estamos diciendo eso. Lo que sí estamos diciendo es que si nosotros nos estamos ocupando y preocupando como agentes de cambio, como docentes, de pensar el hecho educativo y proponer alternativas de cambio, tenemos que saber que no es lo mismo persona, que sujeto, que individuo. Pero Morán, como viene de la filosofía, él viene de la filosofía y viene de la sociología. Entonces, utiliza para construir su teoría de conocimiento el concepto de sujeto. Pero después, a lo largo de su obra, habla de una relación ternaria continuamente que es individuo, sociedad y especie. Es interesante y es importante que sepamos la diferencia. Individuo, sociedad y especie a la construcción epistémica de su teoría de conocimiento constituida desde el punto de vista del sujeto cogitante, que significa que es el sujeto que conoce. Y acá hacemos una revisión histórica. Cuando nosotros hablamos de epistemología, estamos hablando de cómo es la relación entre el sujeto que conoce, el objeto conocido y el contexto de ambos. Entonces yo acá coloqué 5 momentos históricos. Obviamente que si me escuchan los filósofos me van a matar porque estamos haciendo una reducción total y absoluta de los 40 siglos de historia de la humanidad que llevamos a cuestas. Pero, a modo de ejemplo, sirve y como línea de investigación nos posibilita comenzar a profundizar sobre el tema. Pero para que nosotros veamos cuáles son las relaciones epistémicas cognitivas en relación sujeto-objeto como teoría de conocimiento desde que el hombre es hombre hasta hoy. Porque cambia a partir de que cambia el contexto, acuérdense. Entonces, en el mito había una concepción recursiva entre el hombre y la naturaleza, por eso estábamos hablando de la Pachamama. Hay una relación de totalidad entre el hombre que conoce y el objeto conocido que es la naturaleza. Cuando se constituye la primera manifestación de la polis, en la polis ateniense, en la filosofía antigua, en la griega principalmente, porque recordemos, nosotros somos occidentales y cristianos, esta presentación pensada desde Oriente o pensada desde los pueblos originarios tiene otro tipo de explicación, válida, por supuesto. En la filosofía antigua, la epistemología era unidireccional, era racional y era unidireccional. En la Edad Media no podemos hablar de epistemología porque la filosofía estaba silenciada por el discurso de la religión. Pero si quisiéramos hablar de epistemología, podríamos hablar, aventurándonos, de una epistemología dogmática. Acuérdense que conocimos por medio de revelación divina. En la Edad Moderna, a partir del siglo XV, la epistemología clásica se instaura con Descartes y es unidireccional. Es lógica, es racional. Un sujeto que conoce, un objeto conocido. Y ese objeto, para ser digno de ser conocido, tenía que ser medible, cuantificable, universal, homogéneo y verificable. Todas características del método científico de Newton. Entonces, los dos grandes exponentes que Morán toma para construir su crítica a la modernidad clásica, crítica necesaria porque él la toma, él no reniega de la modernidad clásica porque sabemos, todos somos hijos de la modernidad clásica, la toma como elemento fundante para poder después construir las teorías de la complejidad. Y la última, a partir de las rupturas epistémicas del siglo XX, acuérdense, con Einstein en la cabeza, físicos, químicos y matemáticos, de fin del siglo XX y fin del siglo XIX y principios del siglo XX, desde el psicoanálisis lo tenemos a Freud, no nos tenemos que olvidar, hablamos de una epistemología de segundo orden o compleja. De segundo orden, para marcar la diferencia de la epistemología clásica de la modernidad, o compleja porque el modo relacional es dialógico, recursivo, multidimensional y multireferencial. Sencillamente se construye. Bueno, acá, como les había dicho, voy a ir repitiendo a lo largo de estos 3 días algunas diapositivas para
para retomar algunas concepciones, repasemos. Las rupturas epistémicas del siglo XX estaban vinculadas a la crisis civilizatoria, la crisis del determinismo, la crisis de la objetividad, Einstein con una nueva forma de relacionarse con el conocimiento desde el azar y desde el caos. Y lo importante que habíamos planteado es el nuevo modo del sujeto que conoce, la nueva relación recursiva entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Por lo tanto, si hay una nueva relación, esa relación es no lineal, no lógica, disruptiva, y para que sea no lineal, no lógica y disruptiva, necesita continuamente de la liberación de las conciencias de las ataduras, dirían los marxistas, pensar complejamente y pensar principalmente desde que cualquier acto cogitante se construye. Se construye en relación a el que está observando, el que es el constructor de la actividad cogitante, el objeto al cual nosotros cogitamos, es decir, vinculamos nuestro acto de conocimiento, y el contexto que va a determinar que se construya de una manera o de otra manera. Por lo tanto, volviendo un poquito a lo que habíamos visto el lunes, no podemos aplicarlo. Lo que se construye no es técnica. Por eso la propuesta y la postura que nosotros estamos teniendo en estos 3 días, vinculadas a las teorías críticas, vinculadas a la epistemología genética, vinculadas al método dialógico de Freire, vinculadas a las teorías de la complejidad, es que todo hecho social se construye en situación. Y esta es una flecha recursiva que yo inventé para un libro que salió el año pasado, que se llama Complejidad, Ética y Educación, y que esta flecha recursiva está en el capítulo de metodología compleja. ¿Por qué? Morán habla expone prácticamente y concretamente todo lo que escribió en el método sobre construcción epistémica, sujeto cogitante y cuál debería ser el método complejo científico, lo concretiza en su libro Sociología. Un libro bastante denso, bastante largo, bastante difícil de leer, pero que él analiza un caso en un pueblo de Francia, en donde ahí se concretiza, en la descripción del caso y el objeto de estudio y demás, se concretiza la metodología compleja. Entonces, como para pensarlo más educativamente, este sujeto pedagógico, este sujeto epistémico es recursivo, es dialógico y es contextuado. Entonces, bueno, ideamos esta flecha de ida y vuelta de todos los lugares para pensar que el abordaje de un objeto de estudio no está dado desde una sola mirada ni desde un solo lugar, sino que es recursivo, desde todos los lugares en simultáneos, que por lo tanto no son antagónicos. Eso no significa que sean antagónicos, sino que son complementarios. Y como para ir terminando, parece que tenemos un pequeño fallo técnico con la profesora Virginia. Lo solucionamos en un momento. Por favor, pedimos paciencia para este proceso. Sí, ¿se perdió un segundito? Sí, la escucho, los escucho. Ahí estoy. Por supuesto que estas preguntas no tienen contestación, sino que nos invitan a reflexionar. Y la complejidad
Pensar desde la recursividad para revisar nuestros postulados. Desde el pensamiento complejo, la beta de la recursividad es un retomar fuerzas, poner en diálogo de saberes que no intentan oscurecer, sino que incitan a quebrar para alcanzar lo nuevo. De allí que la educación en este tiempo necesita de ser creativa, crítica, inclusiva, solidaria, con dinámicas que reconozcan una realidad cambiante, ambigua, condicionada en búsqueda permanente, que no acepta ya procesos estancos. Y para ir terminando, otra frase de Morán de la misma entrevista que leímos al principio, ¿qué nos está diciendo? Creo que esto concretiza todo lo que nosotros estamos pensando, de lo que estuvimos reflexionando hoy, que no tiene nada que ver con la educación, pero que nos interpela desde todos los lugares. El virus nos dice entonces que esta interdependencia debe dar lugar a la solidaridad humana en la conciencia de nuestro destino común. El virus también nos revela lo que he llamado la ecología de la acción. La acción no obedece necesariamente a la intención, puede ser desviada en su intención o incluso volver como un boomerang para golpear al que la ha desencadenado. La última paradoja de la complejidad, el mal económico podría generar una mejora ecológica. ¿A qué costo? En cualquier caso, mientras nos hace mucho daño, el coronavirus nos dice verdades esenciales. Entonces tendríamos que ver cuáles son las verdades esenciales, cuáles son las crisis sociales, políticas, educativas, económicas, sanitarias que nos está interpelando el virus. No es apocalíptico el mensaje, sino que es una muy interesante línea de reflexión para ver en qué situacionalidad planetaria nos estamos desenvolviendo y la necesidad y la urgencia de pensar nuevas líneas de intervención planetarias, porque continúa la nota diciendo de que la solución va a estar solamente si pensamos planetariamente, no como receta, sino como interpelación a los que tienen que tomar las decisiones. Bueno, hasta aquí la intervención, me parece que se me hizo un poco larga. Me gustaría poder escuchar algunas preguntas, si el tiempo lo habilita. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar y ahora los escucho yo a ustedes. Muchas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas. Nos dice Noemí Gaona, nos pregunta: ¿se debería redimensionar las disciplinas para hacerlas interdisciplinares e incluso trasciendan? En realidad, eso no nos corresponde a nosotros como meros profesores. Sí deberían pensarse desde las comunidades epistémicas la revisión disciplinar, pero podemos ir más sencillo y colocar nuestro granito de arena, Noemí. La idea es cómo vos podés vincular, hacer articular los diferentes saberes. Eso también lo vamos a ver el viernes. Cómo articular los saberes, cómo religar las disciplinas. Entonces, vos como docente, como madre, como funcionaria, pensar sola. Parece que tenemos una desconexión con la doctora. Como ustedes entenderán, todo el mundo está trabajando en procesos digitales y a veces esto se convierte en un problema. Estamos solucionando este tema ya para continuar con la clase de epistemología compleja. Mientras tanto, agradecemos a todas las personas que siguen sumando en este esfuerzo conjunto entre la Red Ecuatoriana de Pedagogía, Fundefa, la Universidad Nacional de Rosario y el Ministerio de Educación. Además, invitamos también el día viernes, tenemos la próxima clase a las 10 de la mañana con la doctora Goffiantini. Saludamos a Leonardo también, que nos hace sus preguntas. Ya en momentos que se conecte la doctora, seguimos con esto.
Lo que estábamos, siguiendo con lo que te estaba diciendo, Noemí, yo ayer les daba un ejemplo a mis alumnos de residencia. Si uno se para en la esquina de una ciudad, en cualquier esquina de una ciudad, uno puede ver nada más que una o dos calles en donde está parada, y es decir, en la bifurcación de ambas. Pero si uno se para o uno sube a lo alto de un edificio, ve el entramado de la ciudad. Justamente eso es lo que nos posibilita las teorías de la complejidad, pensar en el entramado cognitivo. Pero para poder pensar en la cognición entramada, yo tengo que tener los procesos cognitivos construidos para poder relacionar saberes. Es de la única forma, que no es receta, sino que se plantea en que uno tiene que tener una formación tal en donde pueda relacionar los diferentes saberes. Sonia Álvaro nos dice: me parece que la educación en esta crisis está dando hoy por hoy como sujeto, individuo y persona direccionado a la esperanza. ¿Qué va a pasar después del COVID-19? Bueno, si supiera, no tengo ni idea lo que va a pasar. Yo creo que vamos a volver distintos, deberíamos volver distintos y renovados. Pero no sé lo que va a pasar, sinceramente no sabría qué contestarte. Zumba nos dice: ¿cuáles serían los principios o percepciones epistemológicas que contribuyan a la formación permanente o profesionalización del docente para ser sujetos reflexivos, autocríticos, entre otros? A ver, deberíamos pensar en, eso lo vamos a tratar el viernes, pero me voy adelantando. Tenemos que pensar en qué concepción o qué definición tenemos de didáctica. Es decir, la didáctica, como la ciencia que estudia los procesos de enseñanza y de aprendizaje, debería darnos las herramientas y los elementos para poder pensarnos desde o habilitar espacios de autocrítica, de reflexividad, de preguntas, de indagación, de argumentación, de sostenimiento de la argumentación. Son todos procesos metacognitivos que lamentablemente no se estudian y que es urgente estudiarlos. ¿Por qué hoy el conocimiento es anecdótico? A ver, el conocimiento hoy, el contenido hoy es anecdótico, porque cuando los chicos salgan a la sociedad, ese contenido va a cambiar porque ya cambió la sociedad. Lo que no es anecdótico y debería enseñarse y aprenderse son las herramientas de apropiación de ese contenido. Y las herramientas de apropiación de esos contenidos están vinculados justamente a esos procesos metacognitivos, de reflexividad, de autocrítica, de argumentación, de sostenimiento de la argumentación, de tolerancia a lo que está diciendo el otro, a la posibilidad de preguntar. Pero también se tienen que habilitar los espacios de enseñanza de las herramientas, porque hace que se corra al docente de este docente medieval que es poseído por un saber absoluto, a la posibilidad de que el docente tenga: la verdad que no sé lo que me estás diciendo, lo buscamos para mañana. Entonces, no todos en esta investidura magisterial del docente habilitan espacios de construcción de herramientas y procesos metacognitivos para apropiarnos de lo que hoy es anecdótico, el conocimiento. Porque tenemos muchos otros lugares por fuera de la escuela en donde nosotros podemos conocer. Y conocimiento, otra de las características que tenemos que tener en cuenta, u otras de las definiciones que tenemos que tener en cuenta, como docentes, como profesionales de la educación, como investigadores, que no es lo mismo conocer que saber, que pensar. Son 3 actividades metacognitivas distintas y que implica una relación distinta entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Eso, después si les interesa, se los voy a compartir. Es un artículo que yo escribí en un libro que salió en Bolivia este año. Usted hablaba en su exposición
sobre la cultura. En el proceso de cosmovisión, y recuerdo que el día lunes conversábamos sobre los procesos de cosmovisión. En esto, Víctor Argüello Yangarí nos dice, ¿cuánto valor tiene la cosmovisión de culturas en construcciones epistémicas? No se escuchó, Stalin. ¿Qué dice Víctor? Víctor nos dice, ¿cuánto valor tiene la cosmovisión de culturas en construcción epistémica? Todas, todas, porque justamente la epistemología tiene que tener una base que es cognitiva, y en realidad si nosotros estamos en este momento histórico, en el siglo XXI, no discutiendo cosmovisiones, es justamente lo que nos está basando. La cosmovisión es lo constitutivo de una cultura, de un grupo de personas, de una comunidad, porque habla de ese grupo, habla de esas tradiciones, de esa cultura, de su religiosidad, de sus costumbres. Entonces, hoy, si nosotros estamos pensando la sociedad en tanto planetaria, no podemos desconocer las cosmovisiones porque son constitutivas del sujeto, pero más profundamente son constitutivas en la actividad epistémica, porque si no seguimos sosteniendo la epistemología clásica, que es eurocéntrica, occidental y cristiana. ¿Se entiende? Entonces, hoy, en la situación, con los primeros 20 años del siglo XXI, necesitamos urgente discutir cosmovisiones, revisar cosmovisiones, porque si no, estamos en la misma situación que en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, XVIII y XIX, que el único conocimiento válido es el occidental y el cristiano. Y sabemos que eso nos lleva a las grandes catástrofes humanas, esta intolerancia cognitiva. Entonces, no solamente que tenemos que educar en las diferentes cosmovisiones, sino que la educación en las diferentes cosmovisiones o pensar diferentes cosmovisiones nos lleva a ser más tolerantes, que es justamente lo que nos está faltando hoy. La tolerancia epistémica, la tolerancia cognitiva y la tolerancia como humanidad. Entonces, la pregunta sería, para pensar, cómo pensar o cómo reincorporar hoy, en el siglo XXI, la humanidad perdida. Hoy tenemos que pensar en cómo hemos perdido la humanidad constitutiva del sujeto y cómo pensar para reincorporar esta humanidad desde la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto. Creo que ahí también nos está enseñando algo el virus. Cómo reincorporar la humanidad perdida. Porque esta humanidad perdida se pierde a principios del siglo XX con el capitalismo salvaje de Estados Unidos, vinculando lo educativo a la fábrica y empezando a medir lo educativo como si fuera un producto contable, medible y cuantificable de la fábrica estadounidense. Y la educación y la fábrica están en las antípodas. Lamentablemente, eso podría ser otra charla, vamos a tocar algunas cosas el viernes, es decir, empezamos el siglo XX con un capitalismo, terminamos el siglo XX con un neoliberalismo, ambos salvajes, pero tenemos que ver que en esos 100 años la base epistémica siguió siendo la misma, pragmática, utilitarista e individualista. Porque medíamos en el capitalismo, medíamos objetivos, eficacia y eficiencia, y terminamos el siglo XX midiendo objetivos, calidad de la educación, competencias y lo humano y lo que no es propio y lo que nos es propio como humanidad, ¿a dónde queda dentro de todo este discurso? Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta para futuras discusiones. Andrea Silva, la responsabilidad de la educación consiste en orientar a los estudiantes hacia un pensamiento complejo, nativo en comunión con la naturaleza, para romper la concepción dogmática. A ver,
si nosotros tomamos literalmente la pregunta, terminamos planteando la complejidad como dogma, ¿sí? Y es lejos de lo que yo estoy diciendo y lejos de lo que plantea las teorías de la complejidad y lejos de lo que está pensando Morán. Yo creo que como docentes tenemos que posibilitar espacios de reflexión. Y estos espacios de reflexión se construyen a partir de concebir el proceso de enseñanza y de aprendizaje y concebir la relación entre el sujeto pedagógico que enseña y el sujeto pedagógico que aprende desde la posibilidad de relacionarse con ese objeto desde distintos lugares. Y esos distintos lugares hoy no se reduce solamente al contenido, sino que tiene que habilitarse estos espacios de construcción metacognitiva que se tienen que enseñar y que se tienen que aprender. Pero sencillamente, sí, si lo queremos responder tal cual lo planteó él, sí, pero ese sí tiene que estar argumentado porque si no seguimos pensando la complejidad como dogmática. Algunas cuestiones que nos van a ayudar también. Soledad Parra nos dice: Virginia, ¿crees que se podría considerar que la llegada del Internet y todos los cambios que han significado para el mundo constituiría una nueva ruptura epistemológica para el siglo XXI? Hola Sole, me alegra mucho que estés escuchando. Para los que no saben, porque no sabe nadie, Soledad está haciendo su tesis de doctorado conmigo. Así que sí, Sole, por supuesto. La virtualidad hoy viene a plantearse como una ruptura epistémica. Pero ojo, acordate y tengan en cuenta todos que en la virtualidad, que ya lo habíamos planteado el lunes y que lo vamos a retomar el viernes, que en la virtualidad sí podemos empezar a pensar, y esto es propio de los que van a investigar la virtualidad, que sí en la virtualidad podemos empezar a pensar lógicas no lineales y lógicas disruptivas para entender el enseñar y para entender el aprender. Entonces, ahí está la ruptura epistémica, Sole, por supuesto. La ruptura epistémica está dada que la virtualidad presenta lógicas distintas de apropiación del conocimiento y de enseñanza que no habilita el espacio presencial. Entonces, tenemos que aprender a leer y empezar a estudiar, pero principalmente tenemos que empezar a leer de qué se trata esta virtualidad, a leer en sentido de mirar con atención. Es decir, prestemos atención a esta virtualidad a ver qué nos está diciendo. Porque si yo tomo la virtualidad como un mero instrumento, puedo plantearlo desde la lógica disruptiva, como lo está planteando Sole, o desde una linealidad clásica, en donde todos me tienen que estar escuchando y hacer lo que yo digo y plantear 3 preguntas cerradas y cuantificar en qué aprueba o no aprueba. Entonces ahí sí se vuelve dogmática la virtualidad. Es un instrumento, es una técnica. Mientras yo considero la virtualidad como una posibilidad disruptiva en donde se construyen con diferentes lógicas el enseñar y el aprender, porque la lógica de la virtualidad viene de una lógica no lineal, que tiene que ver con la lógica de sistemas y con la lógica de las comunicaciones, que no son lineales, sino que son disruptivas. Entonces, a partir de ahí, sí se deberían crear dispositivos pedagógicos y didácticos disruptivos, creativos y liberadores. Y finalmente dice Silvia Parra Rosero, dice: ¿cree que en Ecuador se pueda dar un kairos educativo si un gran número de docentes no conoce de principios etimológicos? A ver, el kairos educativo. El kairos educativo yo lo planteo como la reformulación de la clase escolar de Comenio a partir de todo el estudio que yo realizo de la complejidad de Paulo Freire y de Piaget. Es decir, el kairos educativo es poder pensar el hecho educativo en situación y la relación del que enseña y del que aprende vinculado a lo singular. Si yo no vinculo el saber a lo singular, a la duda, al asombro y a la pregunta, voy a seguir enseñando para que mi alumno repita. Entonces, el secreto del kairos está justamente en el conocimiento del otro. Y el conocimiento del otro me lleva tiempo.
Y el kairos es el tiempo, pero es el tiempo de Dios. Lo desvinculamos de lo religioso, porque yo estoy hablando de kairos educativo. Entonces, si lo desvinculo de lo religioso y hablo del kairos educativo, yo pregunto, ¿todos estamos aprendiendo? ¿O todos estamos escuchando? ¿O todos estamos entendiendo la presentación que yo les hice de la misma manera? No, porque el kairos de cada uno les posibilita aprender antes, durante, después o dentro de 3 meses. Ese es el tiempo. El kairos es tener en cuenta el tiempo del otro en una construcción cognitiva. Sencillamente como eso. Y complejamente como eso. Porque si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, pero es decir, ¿cuál es el tiempo que yo me tomo como docente para poder conocer los tiempos vinculados a los ritmos de aprendizaje de los que estamos participando en el proceso de enseñanza y de aprendizaje? Muchas gracias, doctora. Siempre es grato saber todo el conocimiento que usted ha impartido gracias a esta iniciativa Edúcate en Casa de la Red Ecuatoriana de Pedagogía, Fundefa, Universidad Nacional de Rosario y el Ministerio de Educación. Agradecemos a todos quienes se han dado cita hoy, miércoles 6 de mayo del 2020, a esta clase sobre epistemología compleja. Les esperamos el día viernes a la clase también de la doctora Virginia Cofentina a las 10 de la mañana para tratar importantes temas. Les recordamos que para nosotros como Red Ecuatoriana de Pedagogía, Fundefa, Universidad Nacional de Rosario y Ministerio de Educación es un honor compartir este conocimiento con tan hermoso público. Muchas preguntas todavía se nos quedan en la bandeja, pero el tiempo a veces es un enemigo que no perdona. Muchas gracias, estimada doctora, y a todos nos vemos el día viernes con una nueva clase. Recuerden que el objetivo de trabajar en red es construir pedagogía juntos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el viernes. Hasta luego.